Arek ya llevaba casi media hora observando desde la ventana de su coche cómo dos pequeñas, delgadas y frágiles figuras merodeaban por el campo y se metían algo en la boca. Es curioso, hace tiempo que aquí también nosotros, de niños, hacíamos lo mismo, dijo Arek en voz alta, pensativo. Solo que no recogíamos obras, sino bayas, y también nos las metíamos en la boca. Arek, ¿podemos irnos ya de aquí? Estoy a punto de ahogarme, dijo su chofer personal, que se tapaba la nariz con un pañuelo. ¿Qué pasa, Marcus? ¿No te gusta cómo huele la patria? Preguntó Arek con maldad. No es mi patria, nací en México, respondió el conductor. Sé que no es tuya, Marcus, pero para mí todos ustedes son iguales, continuó Arek pensativo. Y también sé que naciste en México, leí tu expediente personal. Pero la patria es mía, ¿entiendes? En el lugar de este vertedero había un pueblo donde nací. Y allí, señaló con la mano, había campos. Aquí, donde estamos tú y yo, había un bosque de robles con hongos aromáticos y fragantes. Y allá, donde están las chicas, había fresas, todavía recuerdo su olor. Así que dime, Marcus, ¿no te gusta cómo huele mi patria? Me gusta, Arek, murmuró el conductor en el pañuelo. Eso es excelente. Y si te gusta, guarda tu blanca riñonera en el bolsillo y respira a pleno pulmón. Aquí nació tu jefe. Casi gritó Arek. Abrió las puertas del coche y salió. El hedor era tal que le picaban los ojos y las pequeñas seguían recogiendo y comiendo algo. El corazón de Arek simplemente se apretó. Chicas, vengan aquí. Gritó Arek, haciendo señas a las niñas. Las niñas miraron en su dirección y, como a regañadientes, se acercaron a él. Una de las niñas se acercó bastante, mientras que la otra se mantuvo alejada, observando y al mismo tiempo hurgando en su nariz. Mindy, no te acerques, ¿y si pasa algo? Dijo la que estaba más lejos. No te preocupes, ¿qué nos va a hacer? Respondió la más atrevida. Las niñas estaban sucias, el cabello hecho un solo enredo, como si en su cabeza llevaran un calcetín. La ropa estaba desgastada y también sucia, y las niñas estaban casi descalzas, salvo por unos trapos enrollados en sus pies. Claramente no conocían el cuidado parental. Quizás sean de los pueblos cercanos, pensó Arek, pero al recordar su infancia, entendió que no eran así. Sí, corrían descalzos y se ensuciaban, pero su abuela nunca las habría dejado entrar a la cama en ese estado. Primero un baño, y después a casa. Por la mañana les daba a él y a su hermano ropa limpia, y ellos corrían todo el día hasta la tarde. Pero estas niñas claramente eran huérfanas. ¿Dónde están su mamá y su papá? Preguntó Arek. No tengo mamá, se murió, gritó la niña que se mantenía a distancia. Y a papá nunca lo hemos visto, dijo la que estaba más cerca. Eric entendió que se llamaba Mindy. Miraba sus cuerpos desgastados y recordaba a él y a su hermano. Su padre también murió temprano, lo mataron unos cazadores furtivos. Y su madre, de tristeza, murió un año después de él. Pero él y su hermano no se sentían abandonados, tenían a su abuela, que los crió y los educó. Su hermano era un año mayor, y fue el primero en ser reclutado por el ejército. Desafortunadamente, no volvió de allí. La abuela se volvió canosa en una noche, tan pronto como recibió la carta de defunción. Se aferró a Arek y solo susurró, no te dejaré. Y a él tampoco lo reclutaron. Por un lado, él era el único nieto que le quedaba a su abuela, y por el otro, le encontraron escoliosis.
Dijeron que con la espalda torcida no era necesario en el ejército. «Chicas, ¿tienen hambre?», preguntó Eric. «Claro», respondieron las niñas al unísono. Fue entonces cuando Eric notó cuánto se parecían entre sí. «Bueno, súbanse al coche», guiñó un ojo a Mindy, «y llama a tu hermanita». «¿Pero no nos vas a engañar?», preguntó Mindy. «No, te lo prometo, no te voy a engañar». Mindy se volvió hacia su hermana y la llamó. «Sara, ven, él nos va a alimentar y nos dará un paseo en su coche». Sara todavía tenía miedo de algo. «No soy tan aterrador», pensó Eric. «Entonces iré sola», gritó Mindy y subió al coche. «Siempre es así, le tiene miedo a todo», murmuró la otra niña. «No podemos dejar a tu hermana aquí», dijo Eric. «Pero no vamos a dejarla. Ustedes me alimentan, le compran comida y la traen aquí», dijo la niña alegremente. En sus palabras había lógica, pero Eric no quería que las niñas estuvieran merodeando por la basura. No era ese tipo de persona, no podía ayudar a medias. Si se comprometía con algo, lo hacía hasta el final, hasta el último momento. Era evidente sin necesidad de explicaciones, las niñas necesitaban ayuda y urgentemente, antes de que ocurriera una desgracia, antes de que alguien más las recogiera. «Eric, la reunión es en 1 hora y aún tenemos que regresar a la ciudad», recordó el conductor. «Oh, Marcus, tú estás aquí. Bueno, ¿todavía no te has ahogado en mi patria? Ya me había olvidado de ti. Recuérdame, querido, ¿quién de nosotros dos es el jefe aquí? Tú o, tal vez, soy yo», dijo Eric a regañadientes. El conductor murmuró algo para sí mismo. «Bueno, gracias por eso, amigo. Así que recuerda, yo decidiré a dónde y cuándo ir, y qué negociaciones llevar a cabo. O incluso si las llevaré a cabo», dijo Eric, luego se dio la vuelta y maldijo. «¿Por anuncios reclutan? Por cierto, tengo un título universitario», dijo el conductor. «No te metas en lo que no te importa», respondió bruscamente Eric. «Luego dirán que debí haber advertido, que debí haberlos llevado a la fuerza. Y otra vez seré yo el culpable», dijo el conductor ofendido. «Marcus», rugió nuevamente Eric. «Ya te dije, para mí todos ustedes son iguales», pensó. Eric notó que, en cuanto Mindy se subió al coche, la segunda niña, aparentemente Sara, se acercó un poco más al automóvil, pero aún tenía miedo de algo. «¿Quién de ustedes es mayor, tú o ella?», preguntó Eric a Mindy, que ya estaba en el coche. «No lo sé», encogió los hombros la niña. «¿Cómo que no sabes?», se sorprendió Eric. «Pues somos gemelas», decía mamá, respondió la niña. La segunda pequeña se acercó mucho, era cuestión de extender la mano. Eric abrió la puerta de golpe y agarró a la niña de la mano. Ella empezó a gritar y a retorcerse como una serpiente. Eric la metió literalmente en el coche. Se abrazó a su hermana y enseguida se cayó. «Vamos», ordenó al conductor. Había mucho ruido en la sala de reuniones. Había mucha gente, llegaron reporteros e incluso competidores. A todos les importaba ver el negocio del siglo. Eric entró con un ligero retraso, solo unos minutos. «Disculpen, tenía asuntos urgentes». «¿Por dónde empezamos? ¿Qué tenemos en la agenda?». Eric entró en la sala de reuniones y notó de inmediato cómo la gente fruncía el ceño y se tapaba la nariz. «¿No les gusta el olor?», preguntó con una sonrisa irónica. Alguien de los presentes intentó hacer una broma, diciendo algo sobre compañeros de gusto y color.
Pero de repente, la secretaria irrumpió en la sala. «Arek, no puedo más. Les corren piojos por la cara», gritó desesperada. Mientras tanto, dos niñas irrumpieron en la sala de reuniones y se detuvieron junto a Arek. «Miren», dijo él, «esta es la razón de mi retraso. Hice una parada, ya saben, en mi patria. En el lugar, por así decirlo, de poder. Pero no hay patria, los funcionarios la convirtieron en un basurero, y aquí están, los huérfanos, en el siglo XXI. Las niñas vieron los documentos sobre la mesa de Arek y, sin pedir permiso, los tomaron. «Es un contrato», exclamó la secretaria. Las niñas comenzaron a leerlo al unísono, claro, nítido, sin titubear y con expresión. Las caras de los presentes se alargaron de sorpresa. «Están leyendo, de verdad están leyéndolo». Susurros resonaban por todas partes. «Un momento, ¿están leyendo en español?». Se sorprendieron aún más los presentes. Todo se debía a que la copia del contrato que estaba frente a Arek estaba impresa en español. La traducción al inglés debían traerla solo al finalizar las negociaciones para su firma. Y las niñas leían en español como si fuera su lengua materna. ¿Cómo era posible? Incluso si suponemos que estudiaron en una escuela con un enfoque en el idioma, no podrían haber llegado a leerlo tan fluidamente en un par de años, mucho menos entenderlo. Pero las niñas claramente comprendían lo que leían. De vez en cuando se volvían hacia Arek y miraban a los que estaban alrededor, como si buscaran a alguien con la mirada. Pero lo que más sorprendió a todos ocurrió al final. Las niñas leyeron el contrato hasta la última palabra y, de repente, se lanzaron a abrazar a Arek, llorando. No solo Arek se quedó atónito, sino que todos los presentes también. Arek no podía imaginar cómo terminaría su viaje matutino a su pequeña patria. No había estado allí en casi 10 años. Estas negociaciones que planeaba llevar a cabo hoy y el acuerdo que debía seguir eran muy importantes para Arek no solo desde el punto de vista financiero. El aspecto moral del evento también era significativo. Todo se trataba de una especie de venganza. La venganza de Arek contra su antiguo amigo. Su mejor amigo. Es por eso que, siguiendo el consejo de un conocido esotérico, decidió visitar el llamado lugar de poder. Cada persona tiene un lugar de poder, es el lugar donde nació. Allí, la gente obtiene la energía de su linaje. No es que Arek creyera en todo esto. Simplemente a veces se interesaba, más bien por no tener nada que hacer y por curiosidad general. La cuestión de las personas urbanas quedaba en el aire, ¿a dónde se supone que deben ir? ¿Al hospital de maternidad? Pero Arek era del campo y tenía su propio lugar de poder. Claro, ahora en el lugar de su pueblo natal había un vertedero. Pero, en su opinión, eso no debería interferir con la reunión con el espíritu de su linaje. La decisión de ir allí fue espontánea, la tensión nerviosa antes de la negociación era abrumadora y decidió ir a su pueblo natal, donde todo había comenzado. Eric y Dean crecieron juntos en el pueblo. También creció con ellos el hermano mayor de Arek, quien murió durante su servicio militar. Pero un hermano es un hermano y un amigo es algo un poco diferente. La amistad es una relación extraña que no se puede describir con palabras. Y aunque Dean era solo un amigo, se convirtió en un verdadero hermano para Arek después de la muerte del mayor. Dean era de la misma edad que Arek, fueron juntos a la escuela y compartieron el mismo pupitre. A veces, Arek no podía entender a quién amaba más, a su hermano o a su amigo. Después de la muerte de su hermano, Dean ocupó su lugar en el corazón de Arek.
Y luego sucedió lo que a menudo ocurre en la vida, ambos se enamoraron de la misma chica. Catherine también era originaria de su pueblo, 2 años más joven que ellos. Al principio, los chicos no le prestaban atención, pero cuando creció y se volvió más hermosa, ambos abrieron los ojos. Catherine no podía tomar una decisión. Le gustaban tanto Eric como Dean. Se debatía entre ellos, confundiéndose y confundiendo a ambos. Entonces, Dean tomó la decisión por ella, se fue. Y no solo se fue, sino que dejó todo y se marchó a España en busca de suerte. La madre de Dean contaba después que en España tenía un pariente lejano por parte de padre. A él fue a ver Dean. Allí, decían, se podía encontrar trabajo o incluso abrir su propio negocio. Al principio, Catherine lloró, lamentándose de que él no la llevara con él, pero con el tiempo comenzó a salir con Eric. Eric le decía varias veces a Catherine que no necesitaba su lástima. Pero ella siempre se mostraba confundida. ¿Qué tiene que ver la lástima? Te amo, relájate ya. Hay que vivir, casarse y no hacer reír a la gente, continuaba Eric. ¿Y si vienen los niños? ¿Qué vamos a hacer entonces? Catherine solo se reía. ¿Qué importa un sello en el pasaporte? No tenemos nada que dividir. Tú tienes tu casa con tu abuela, yo tengo la mía con mi madre. Donde queramos, allí vivimos. Eric soñaba con construir su propia casa, sin madres ni abuelas. Incluso se informaba de que en la oficina daban terrenos a las familias jóvenes. Pero Catherine no lo tomaba en serio. ¿Qué familia? ¿Dónde están las pruebas? Vivieron juntos durante 6 años, y solo en la quinta vez Catherine aceptó casarse. Comenzaron a prepararse para la boda, y un día Eric le preguntó por qué, tras tantos años, no habían tenido hijos. Catherine solo se encogió de hombros. ¿Quizás deberíamos hacernos un chequeo?, propuso Eric. Si tú lo necesitas, hazte el chequeo, respondió ella secamente. Eric no insistió más. Había vivido toda su vida con su abuela, con quien no se pueden discutir esas cosas. Y no tuvo la oportunidad de hablar con su hermano, murió cuando aún eran demasiado jóvenes para pensar en los hijos. Dean también desapareció al extranjero. Eric, sin entender de asuntos femeninos, dejó de preguntarle a Catherine. Temía que ella se enojara y decidiera no casarse con él en absoluto. Los preparativos estaban en plena marcha. Faltaba una semana para la boda. En algún lugar ya se había comprado el traje y el vestido había sido traído desde el centro del distrito. Y de repente, la madre de Dean recibe una carta de él desde España. Dean se había hecho rico en todos estos años, se había convertido en un importante don. Ese pariente rico, con el que se había ido, había muerto y le dejó a Dean toda su fortuna. La madre leyó la carta de su hijo a toda la aldea en más de una ocasión, se sentía orgullosa y lloraba. Todos, desde los más pequeños hasta los más grandes, sabían la carta de memoria. Y Catherine se preguntaba, ¿no se habrá casado? Pero de él, de su amigo, ni una sola palabra, ni pregunta, ni saludo. Nada. Como si en la vida de Dean no hubiera existido un amigo como Eric. Un poco, pero en ese momento a Eric no le importaba Dean. Se iba a casar, pronto tendría una familia. Y así, entre todos esos preparativos de boda, Eric no se dio cuenta de que Catherine se había vuelto diferente después de esa carta. Y llegó el día de la boda. No querían complicarse con el rescate de la novia y otros adornos de moda. Simplemente acordaron que Eric esperaría a Catherine en el ayuntamiento y de allí,
después de la ceremonia, irían juntos al club del pueblo, donde las mesas estarían puestas y todo lo demás. Eric estaba en la entrada, los invitados ya se acercaban, traían flores, regalos, pero Catherine no estaba. Entonces, los ancianos comenzaron a bromear, diciendo que es habitual que la novia se retrase. ¿Y si no se ha escapado como un pajarito del nido? Después de que Catherine no apareció durante más de una hora, un leve murmullo de descontento comenzó a extenderse por la multitud. Arek ya lo entendía todo. Simplemente esperaba hasta el último momento, no quería creer que Catherine pudiera hacer algo así. Pero los hechos hablaban por sí mismos. Después de 2 horas, Arek pidió a todos que no se fueran y se fue a casa. El vestido de novia colgaba en el perchero, y en la mesa había una nota con disculpas y una explicación de que no quería vivir más en el pueblo, girando colas de vaca y oliendo estiércol. Quería una vida rica, y por eso se iba con Dean. Pero lo más importante, no dijo ni una palabra sobre el amor. Él habría entendido su acción si Catherine hubiera escrito que amaba a Dean. Pero así, resulta que se había escapado tras una vida rica. Arek se acercó, había tomado todo el dinero que estaba destinado a la boda. Vaya, se sintió herido. Y en el ayuntamiento la gente espera. ¿Cómo se presentaría allí ahora? En el club, las mesas ya estaban puestas. Pero, ¿acaso Catherine no podía haber dicho antes su decisión? Bueno, habrían cancelado la boda, y él la habría dejado ir a donde quisiera. Pero ahora resulta que lo avergonzó ante toda la región y encima se llevó el dinero. ¿Cómo pagaría ahora a la gente? Eric estaba al borde. Le llamó la atención una cuerda que estaba bajo la cama. ¿Y por qué no? Resolver de una vez todos sus problemas y, lo más importante, deshacerse del dolor insoportable en el pecho. El dolor del alma siempre atormenta más que nada. No hay medicina para ello, ni analgésico tampoco. Eric sacó la cuerda y se subió a una silla. En ese momento, su madre irrumpió en la habitación. «Hijo, ¿qué estás haciendo?» «Esa tonta no vale tu vida», dijo con una voz extraña, como si las palabras resonaran en su cabeza. «Mamá, pero tú ya estás muerta». Se sorprendió Arek. En ese momento, un trueno retumbó fuera de la ventana, se avecinaba una tormenta. Arek miró hacia la ventana y luego giró la cabeza hacia su madre, que había aparecido de la nada después de tantos años. Y en la puerta ya no había nadie, solo el retrato de ella colgaba en la pared junto al armario. Eric se bajó de la silla. Vaya cosas. ¿Qué fue eso justo ahora?, pensó. En realidad, no creía en la mística ni en los fantasmas, pero había visto a su madre, y ella había muerto hacía tiempo. ¿Sería alguna señal? Arek se quedó pensativo, preguntándose qué hacer ahora. El novio abandonado, así lo llamarían en el pueblo. Entonces Arek recordó que hacía mucho tiempo había hecho un escondite justo detrás del retrato de su madre. Quería hacerle un regalo a Catherine para el año nuevo. Pero se habían peleado y él se olvidó del dinero. Arek agarró el retrato de su madre y, tal como estaba en el traje de boda, se fue a la estación. Desde entonces, nunca había regresado al pueblo, hasta que decidió pasar por allí antes de un importante negocio. ¿Y qué lo había llevado de repente allí? Y también estaban esas chicas, las huérfanas que hablaban español, que realmente lo sorprendieron, no hay duda. Pero no fue eso lo que sorprendió a todos, lo sorprendente fue que los niños pudieron leer el contrato en español. Todos se sorprendieron cuando, al llegar al final y ver el nombre y apellido de Arek, los niños se lanzaron a su cuello diciendo: «Papá, papito,
por fin te encontramos. Papá, no firmes el contrato, este hombre te engañará, también echó a mamá nuestra, hará lo mismo. Todo el asunto era que precisamente esta negociación con los socios españoles Arek la había interceptado a Dean. Él y su equipo habían estado literalmente cazando este trato, interrumpiendo el precio y empeorando las condiciones para su lado, solo para que los españoles aceptaran. Y Dean, por casualidad, era cofundador de los españoles, así que su apellido también figuraba en el contrato. En resumen, todo esto era una especie de venganza de Arek hacia su antiguo mejor amigo, que había seducido a Catherine. Junto a la carta que recibió la madre de Arek, había otro mensaje para Catherine, en el que Dean escribía que ella podía ir a verlo. La madre de Dean entregó la carta a Catherine, y bueno, ya entienden lo que pasó después. Niñas, esperen, ¿quién es su mamá? Preguntó Arek con sorpresa. Catherine, Catherine. Respondieron las niñas al unísono. ¿Y de dónde sacaron que yo soy su padre? Pues aquí, en su diario, todo está escrito. Una de las hermanas sacó un cuaderno sucio y grasiento de su pecho. Por supuesto, las importantes negociaciones se detuvieron a la luz de las circunstancias. El contrato fue enviado a revisión. Arek tomó el diario de Catherine, se aisló en su oficina, encargando a sus asistentes que se ocuparan de las niñas. Esa mañana, simplemente le pidió a la secretaria que cuidara de los niños mientras él firmaba el contrato. Pensaba que después de las negociaciones las alimentaría y las entregaría al servicio de protección infantil, pero ahora todo era diferente. Ahora debía averiguar de quién eran realmente esos niños. El diario de Catherine comenzaba desde el momento en que llegó a España. Probablemente, nunca llegó a amar realmente a Arek. Si pudo dejarlo con tanta facilidad y correr hacia Dean. Arek leía el diario de su exprometida, la mujer que nunca fue su esposa. Al principio no había ni una palabra sobre él, ni una pizca de remordimiento por haberlo dejado justo antes de la boda. Ni siquiera un recuerdo de Arek. Esto, por supuesto, le dolió, incluso ahora, después de tantos años. Catherine describía la felicidad que sentía al entrar en una vida extranjera, lujosa y rica, lo bien que se sentía con Dean. Eric solo era mencionado en el contexto de la comparación entre sus nuevas sensaciones y su vida anterior. No se dio cuenta de inmediato de que estaba escribiendo sobre él. Catherine ni siquiera lo mencionaba por su nombre, solo lo mencionaba como el ex. Al principio, Arek pensó que se refería a algún tercero que había conocido después de él. Pero la descripción de la vida en el pueblo puso todo en su lugar. Sí, el ex era él. Sin nombre, sin rostro, solo la encarnación de emociones y recuerdos negativos. Y finalmente, se preparaban para la boda, y la víspera Catherine le da una buena noticia, está embarazada. Dean la lleva al médico y se descubre que el tiempo de embarazo es mucho mayor que el tiempo que ha estado en España. Dean entiende que el niño no es suyo, y Catherine también lo comprende. Y la regla del boomerang no ha sido anulada, el rico y ambicioso Dean echa a Catherine a la calle. Él actuó con ella como ella lo hizo con Arek, con la diferencia de que Arek se quedó en su tierra, en casa, y fue su decisión personal abandonar el pueblo y empezar una nueva vida. Y la pobre Catherine se encontró en un país extranjero, sin conocimiento del idioma, sin medios para sobrevivir, y además, embarazada. A Arek se le encogió el corazón al imaginar lo que sentía Catherine entonces. Probablemente, todavía la amaba después de tantos años. El amor perdona todo. Se dio cuenta de que ya no le guardaba rencor. Entendió en qué se diferenciaba realmente de Dean.
Arek no habría dejado a Catherine, incluso si ella le hubiera confesado justo antes de la boda que estaba embarazada de otro. Aunque incluso de ese mismo Dean. A juzgar por las notas en su diario, Catherine también comenzó a entenderlo. Fue entonces cuando en sus páginas Arek adquirió por primera vez su verdadero nombre. Arek nunca habría hecho algo así conmigo, escribió Catherine. Se arrepintió de haber traicionado a una persona tan sincera y honesta como Arek. Catherine maldijo el día en que la madre de Dean le trajo un sobre con su mensaje. Cada vez más, escribía palabras tiernas y cálidas sobre Arek. Sinceramente lamentaba no haber sabido de su embarazo mientras estaba en casa. De lo contrario, no se habría ido a España. Eric leía y lloraba. Y solo había una cosa que no podía entender. ¿Por qué? ¿Por qué no le llamó o al menos le escribió? Él la habría recogido de España, le habría perdonado todo, porque realmente la amaba. La sigue amando, aunque las niñas dijeron que su madre había muerto. Eric no podía creer que Catherine ya no estuviera. Ahí estaba en las páginas del diario, como viva, como si estuviera sentada frente a él en una silla y contándole sobre sus problemas. En realidad, ella estaba enterrada en algún lugar lejano. ¿Por qué? ¿Por qué no se dirigió a él en busca de ayuda y prefirió lidiar con todo esto sola? El diario también respondía a esta pregunta. Vagando por las calles de una ciudad española, Catherine sobrevivía como podía y donde podía, sin saber mucho español. Pasaba la noche con los indigentes y peleaba con ellos por comida. Ya había perdido su teléfono, o se lo habían quitado o robado. No escribía sobre esto, esos detalles mundanos apenas se mencionaban en su diario. Cada vez la atormentaba más el sentimiento de odio hacia Dean, y había cada vez más palabras cálidas y tiernas sobre él. En los últimos meses de embarazo, unas monjas de alguna orden de Santa Luisa la encontraron. Decidieron ayudar a Catherine y la invitaron a quedarse con ellas. Catherine pensó que había encontrado la salvación, pero resultó que había caído en un infierno. Las monjas la encerraron, al igual que a muchas otras chicas embarazadas. Solo la sacaban de su celda para que hiciera el trabajo más sucio del monasterio. La vida allí no era diferente de la que había llevado bajo el puente con los indigentes, solo que ahora debía rezar incansablemente por la noche y trabajar durante el día. Si su oración no era lo suficientemente ferviente, según las monjas, la castigaban restringiéndole a pan y agua. Las monjas creían que eso era suficiente para que el bebé estuviera bien. Las chicas no tenían acceso a papel ni a material de escritura, y aunque encontraran algún trozo que se pareciera a un lápiz, también eran castigadas. De alguna manera, Catherine lograba esconder su diario y encontrar tiempo para escribir en él. Las palabras no podían expresar los horrores que vivían las novicias. Pero lo más aterrador no era eso. Un día, Catherine se enteró de lo que sucedía con los niños después de nacer. El corazón se le heló de terror al leer esas líneas. Una vez conoció en las labores a una chica que, como ella, había estado embarazada no hacía mucho. La chica era de México o de Canadá y entendía bien inglés, por lo que podían comunicarse en voz baja. Las monjas no fomentaban la amistad entre las novicias. Donde hay dos, nace una conspiración, solían decir las monjas. ¿Has dado a luz? Preguntó Catherine en un susurro. ¿Qué tienes, niña o niño? Gracias a Dios, una niña, respondió la chica. ¿Pero por qué todos quieren niños? Con los niños es sencillo, respondió Dolores, así se llamaba la chica. Ni siquiera se los muestran a las madres, se los llevan a algún lugar. Oh Dios, ¿qué les hacen? Dicen diferentes cosas.
No lo sé con certeza, no quiero difundir rumores. Pasaron algunas semanas y Catherine dio a luz a 2 gemelas. Sorprendentemente, no la invitaron. Dio a luz directamente en la celda, las monjas atendieron el parto. Y al día siguiente, Catherine fue enviada a trabajar, como todas. Las monjas les pusieron nombres a las niñas. A todas las niñas las llamaban igual, Luisa, en honor a la patrona de ese monasterio. Si nacían 2, como en el caso de Catherine, la segunda niña recibía el nombre de Sara. Todo era simple. Catherine intentó protestar, pero de repente pensó que la volverían a poner a pan y agua. Y eso afectaría negativamente su leche y, por ende, a sus hijas. La alimentación en el monasterio ya era bastante mala y a Catherine apenas le alcanzaba la leche para sus 2 hijas. Después de todo, Louise y Sarah no eran tan malas, pensaba ella, serían Miri y Sarah. Un par de días después, Catherine volvió a encontrarse con la chica Dolores. No tenía rostro, estaba toda llorosa. ¿Algo había sucedido? ¿Algo pasa con tu hija? Preguntó Catherine en un susurro. Dolores solo pudo asentir. Las lágrimas la ahogaban y apenas podía hablar. ¿Se ha enfermado? Preguntó Catherine, temiendo más que nada que sus hijos se enfermaran. Ella misma había sido una niña enfermiza, cualquier brisa o pies mojados podían convertirse en neumonía o angina. Y aquí, en las húmedas paredes de piedra de este monasterio medieval, cubierto de moho, incluso una persona sana podía enfermarse fácilmente. No, la han llevado, respondió Dolores. La han llevado para siempre. ¿No sabes que nuestras niñas son entregadas a familias ricas sin hijos? Así, las hermanas supuestamente ayudan a las pobres huérfanas. ¿Quieres decir que también llevarán a mis niñas? Casi gritó Catherine. Claro que las llevarán. ¿No lo sabías? Dolores parecía sorprendida. ¿No te lo dijeron? Lo supe de antemano cuando llegué a este monasterio. Entonces, ¿por qué viniste aquí? Preguntó Catherine con sorpresa. Aquí al menos tengo un techo sobre mi cabeza y comida. ¿No es un precio demasiado alto por su pedazo de pan y un techo agujereado? Exclamó Catherine. Así es la vida, respondió Dolores con resignación. Con horror, Catherine se enteró de que este no era el primer niño que las monjas le quitaban. ¿Acaso hay mujeres en el mundo dispuestas a procrear como ganado por comida y refugio? Catherine estaba en shock. ¿Qué futuro le esperaba? Ni siquiera quería pensar de dónde sacarían los siguientes niños todas estas chicas con hijos. ¿Quién podría convertirse en el padre de sus futuros hijos si ella se sometía a esta situación? E incluso en este periodo no tan fácil de su vida, Catherine recordaba a Arek. En las páginas de su diario escribía que lo extrañaba y que le gustaría ver, aunque fuera de reojo, a sus gemelas. Cada vez que alguien entraba a su celda, no era habitual tocar la puerta. Cada vez temía que vinieran a llevarse a las niñas. Dolores dijo que no era un hecho que fueran a parar a una misma familia, aquí no se lo plantean. Solo si los ricos realmente quieren gemelos, entonces tienen la oportunidad de crecer juntos. Catherine decidió, cueste lo que cueste, escapar de este lugar. Su diario se interrumpía en las páginas. No había registros de cómo logró escapar, aparentemente, no había tiempo para detallar sus acciones. La siguiente entrada comenzaba con una palabra escrita en letras grandes, libertad. Dios, te agradezco. Probablemente existes, y no he orado en vano. Estoy libre. Y ese monasterio estaba lejos.
Mis niñas están conmigo. Todo lo que ahora recuerda ese horror son los nombres de los niños. Pero los niños no son culpables y ahora ya no puedo corregirlo. Perdónenme, mis niñas, Mindy y Sarah. Así es como las llamaré a partir de ahora, escribía Catherine. Cuánto echo de menos a su padre. Oh, si supieran qué gran hombre es. Es en este lugar del diario donde Catherine menciona su nombre completo y apellido. Logró establecerse en un pequeño pueblo español como asistenta de un viejo español. Ahora Catherine escribía casi nada sobre su vida actual. Solo describía lo bien que estaba en casa, en su tierra en América, a menudo recordaba su infancia, escribía cómo había sido y recordaba a Arek. Tenía la sensación de que Catherine quería dejar a sus hijas recuerdos, memorias, un legado sobre su patria histórica. Al principio, Arek no entendía a qué se debía esto. Ella misma podría contarles todo a sus hijos. Catherine regresaba cada vez menos a las páginas del diario. Ahora las entradas aparecían 1 o 2 veces al mes. El intervalo entre las últimas entradas fue de casi 6 meses. Fue entonces cuando el viejo español echó a Catherine de su granja. En primer lugar, quería que las niñas trabajaran para él en lugar de ir a la escuela. Ya tenían 5 años y el anciano pensaba que podían trabajar. Y como eran americanas, no las quería. Su esposa había muerto y el viejo decidió conseguirse una amante joven. Durante mucho tiempo vagaron nuevamente e incluso lograron asistir a la escuela por un tiempo. La última entrada en el diario de Catherine era desgarradora. Informaba que tenía hijos y que necesitaban ayuda. Esta entrada estaba dirigida a las niñas. Queridas Mindy y Sarah, cuando encuentren este diario, es probable que yo ya no esté en este mundo. Su mamá las ama mucho. Su mamá no puede imaginar cómo vivirán sin ella, pero así es la vida. Al parecer, estoy enferma. He contraído esta enfermedad. Nadie sabe qué es, los médicos se encogen de hombros, y no tengo dinero para médicos caros. Lamento no haber podido asegurarles el futuro que merecen. Ustedes son lo mejor que me ha pasado en esta vida. Manténganse juntas, hagan todo lo posible para regresar a su patria, a mi patria, porque allí vive su verdadero padre. Luego, Catherine menciona una vez más el nombre y apellido de Arek. Ya debilitada, en las últimas páginas del diario dibujó un mapa de cómo se podía llegar al pueblo del que había escapado hace muchos años. Eric estaba sentado y llorando. Casi sin sentir culpa, odiaba a Dean, odiaba a Catherine, y con su odio ocultaba su amor por ella. Como el último de los cobardes, simplemente prefirió escapar para que no lo llamaran prometido abandonado. Y solo necesitaba encontrar a Catherine o al mismo Dean, ir a España y simplemente llevarse a su familia a casa. Quizás nuestros médicos podrían haber curado a Catherine y ella estaría viva. Después de la muerte de su madre, las niñas continuaron vagando hasta que llegaron a la Cruz Roja. Desde allí, al averiguar que su madre era estadounidense, el embajador envió a Mindy y Sarah a América. ¿Y a dónde creen que las mandaron? Claro, a un hogar de niños. Las niñas no mostraron el diario de Catherine a nadie y lo guardaron como si fuera un tesoro. Los funcionarios solo lograron averiguar el lugar de nacimiento de Catherine, pero resultó que estaba vacío. En su lugar, las autoridades de la ciudad habían hecho un vertedero. No quedaban familiares vivos, y las niñas se fueron sin problemas al hogar de niños. Recordaban con desprecio ese lugar, era mejor estar con el viejo español en la granja que en ese refugio. No vamos a describir los horrores de la vida en el hogar de niños. Las niñas querían encontrar aquel pueblo del que su madre había escrito en su diario.
Nadie se molestó en decirles que el pueblo ya no existía. O tal vez era mejor así, de lo contrario, Arecc nunca las habría encontrado en ese vertedero, y quizás nunca se habrían reunido. Los niños no entendían cómo se debía buscar a una persona, además, pensaban que papá seguía viviendo en ese mismo pueblo. Sara se escapó del hogar de niños. Nadie prestaba mucha atención a los niños, y con el mapa de su madre, las niñas encontraron sin esfuerzo el pueblo. Más bien, el lugar que quedaba de él. Ahora había una enorme montaña de basura y restos de comida que se nivelaban periódicamente. Las niñas decidieron que este era el lugar donde nacieron su mamá y su papá. Aquí debían haber nacido ellas mismas. El vertedero, la basura, la suciedad y los desechos rápidamente hicieron su trabajo, convirtiendo a las niñas en aquellas pequeñas criaturas cubiertas de barro y hedor. Y luego ya saben lo que pasó. En ese día, como si algo hubiera llamado a Arecc a su tierra. Él tampoco imaginaba que el pueblo ya no existía. Un vertedero. La noche anterior, había soñado con su madre. Ella solía aparecerle en momentos importantes. Fue gracias a ese sueño que Arecc decidió, antes de firmar el contrato, hacer un viaje a su tierra, aunque solo fuera para quedarse a cierta distancia y ver el pueblo desde el tejado de las casas. Resultó que no había nada allí, nada en absoluto. Dos pequeñas figuras infantiles llamaron su atención. Resultó que eran sus hijas, de las que ni siquiera sabía que existían. La verificación de documentos confirmó que, si hubiera firmado aquel contrato, cegado por el sentimiento de venganza, habría perdido todo, su empresa, su negocio y absolutamente todo. Los documentos fueron entregados a la fiscalía. Arecc dio luz verde al caso y prácticamente destruyó al avaro, dejándolo sin nada. Arecc resultó ser un romántico, no pudo amar a nadie en esos 10 años. No intentará hacerlo. Ahora tenía razones para vivir, sus niñas, sus gemelas, suyas y de Catherine. ¿No es esa la mayor felicidad del mundo? Cuando vio a las niñas, Arecc notó de inmediato lo parecidas que eran a su madre. Bajo la capa de suciedad, esto no era evidente. Muchos le sugerían que hiciera una prueba de ADN para asegurarse de que las niñas eran realmente suyas, pero Arecc rechazaba a esos consejeros. Primero, tenía el diario de Catherine. En el diario estaba escrito en letras negras sobre fondo blanco: ¿quién es el padre de los niños? ¿Por qué mentirles ciegamente a sus hijas? Ella había escrito el diario para ellas, no para nadie más. Y, en segundo lugar, al fin y al cabo, eran los hijos de Catherine. ¿Qué importaba quién era su padre? Eso no tenía importancia para Arecc. Ahora él sería su padre, para siempre, y ninguna prueba o cualquier otra cosa podría cambiar eso, nunca. Felicidad, por fin. Después de muchos años, los niños finalmente encontraron una familia y todo lo que les corresponde por su edad y estatus. Han sufrido y visto mucho en tierras extranjeras. Ahora pueden respirar tranquilos y dejar de sobresaltarse por la noche ante cada ruido. Como se dice, la justicia parece haber triunfado. Aunque cada uno tiene su propia idea de la justicia, algunos podrían pensar que Catherine se castigó a sí misma por su imprudencia y su ansia de una vida rica, otros podrían culpar a Arecc por su cobardía o, quizás, a Dean. Lo importante es que ahora los niños realmente están bien.